Sí, a ver, solo para completar lo que comentaste, yo tengo veintitantos años, digamos, vinculado al tema de educación, bastante vinculado en temas de política educativa, de la discusión pública en términos de educación, etcétera, ¿no? He enseñado en colegios, institutos, universidades, posgrado, pregrado, entonces creo que algo sé sobre el tema educativo. He dedicado mucho tiempo de mi vida a trabajar con docentes públicos, que son una parte fundamental del sistema, digamos, y que muchas veces lo tenemos desafortunadamente olvidado en algunos casos, digamos. Y bueno, yo estoy casado, tengo dos hijos hombres que han estado dando vueltas para acá, tengo un par de perros que ahorita me están dando vueltas porque tienen hambre y entre la locura del fin del cierre del día y el comienzo de esto, me olvido darles de comer, entonces están que dan vueltas así como buitres alrededor mío, me dan a comer ahorita. Este, pero más allá de lo anecdótico, digamos, tu pregunta es una pregunta compleja y no tiene respuesta simple. Déjame, yo soy profesor o sea, estudié educación, antes estudié filosofía, y tengo una sana obsesión por la historia, ¿correcto? Entonces, lo que le está pasando al sistema educativo en general en el mundo, y no somos ajenos en el Perú, es que está pasando por una crisis muy profunda. El sistema educativo nace como lo conocemos ahora hoy día, ¿no? Nace hace más o menos unos 180 o 200 años, pero tiene un crecimiento y una extensión, digamos, descomunal hace unos 120 años, y el sistema educativo nace a la luz de la revolución industrial. Entonces hay un símil entre la revolución industrial y los colegios y los sistemas educativos, digamos, que es imposible no verlo, ¿no? Para resumir, los colegios nacieron como organizaciones centradas en la enseñanza, ¿sí? Y este sistema que ha hecho logros impresionantes, digamos, o sea, cuando vino la pandemia, por ejemplo, UNESCO sacó unas cifras y en un determinado en el mundo habían 1 millón, no, 1.800 millones de estudiantes de colegios que no estaban yendo a clases. Y tenemos, en ese momento, en la pandemia, estamos por debajo de los 7.000 millones. O sea, estás hablando, digamos, que en el mundo, en los sistemas educativos conjuntos, sumando todos los sistemas en el mundo, hay 1.800 millones de personas, sin contar universidades, institutos, esa es otra historia. Es menor, evidentemente, ¿no? Y ese sistema básico, una máquina de enseñanza, digamos, ha logrado cosas impresionantes, digamos, ¿no? O sea, en los últimos 100 años, para poder poner un parámetro temporal, digamos, hemos reducido el analfabetismo a un dígito. En el Perú, hace 70 años, 1950, digamos, el porcentaje de analfabetismo en el Perú rozaba el 50%. Hoy en día estamos 70 años, y hoy en día estamos en 6, 7%, ¿no? Es un súper cambio. Entonces, a ver, ese sistema que ha logrado cosas impresionantes está en crisis y la crisis tiene un comportamiento, digamos, que hace que se acelere cuando aparecen cambios muy disruptivos, ¿no? El primero de ellos es la revolución digital, o sea, el Internet, la revolución digital ha sido un golpe muy duro para el proceso del sistema educativo como lo entendemos, y el otro fue la pandemia y el último es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, nos ha tocado a nosotros, padres de familia, yo además tengo este doble gorro, digamos que soy educador, bueno, tengo varios gorros, pero soy padre de familia y también involucrado en temas de política educativa, atender a un momento histórico en el tiempo en el cual estamos viendo un sistema declinar y aparecer uno nuevo que todavía no tenemos total definición de cuáles son sus contornos, cuáles son sus objetivos, cuáles son su futuro. No estamos viviendo ese futuro día a día. Vamos, la IA parece la prehistoria, porque la cantidad de cosas que hoy en día hace la IA es impresionante, digamos, ya ha pasado hace un año, digamos, ¿no? Entonces, pero claro, o sea, nos ha tocado vivir esa época de transición y creo que nos toca, o sea, desde un punto de vista es maravilloso ver eso, porque nos toca ser testigos de la historia, pero al mismo tiempo es muy retador en múltiples sentidos. Otro fenómeno que está sucediendo súper interesante, mientras más sube la tecnología, las humanidades ganan cada vez más espacio. Humanidades, o sea, discusiones sobre la ética, ¿no? Porque hay cosas que hay que hacer ciertas, digamos, ¿no? La inteligencia artificial no es tan inteligente, la primera cosa, y la segunda no es tan artificial, ¿correcto? Pero el
cuestionamiento de la capacidad que tiene en germen es un cuestionamiento humano. Entonces, el sistema comienza a mirarse a sí mismo y decir, ok, yo tengo que proteger la formación de las personas y eso tiene que ver con el tema de ética, con el tema de discusiones morales sobre el uso de la tecnología y eso se lo trasladan al sistema educativo. Y como el sistema educativo está en este proceso de crisis en el cual no sabe bien cómo hacer uso de la tecnología y al mismo tiempo no sabe cómo lidiar con los efectos de la tecnología que están fuera del colegio y que se meten en la vida del colegio. Y recibe esta presión, esta carga adicional del sistema de decir, oye, tienes que ayudarme a resolver este tema, entonces realmente el sistema está muy estresado. Y ahí creo, digamos, que hay un reto enorme para las familias, un reto enorme para las personas que asistimos o que somos parte de los sistemas educativos porque se viene tiempo, o estamos viendo tiempos bien particulares, digamos. Sí, a ver, eh, primero, digamos, no está mal un sistema que se base en el uso de la memoria. O sea, una de las cosas que hemos cometido un error los educadores, digamos, es demonizar, digamos, satanizar, si quieres, digamos, a la memoria, en contraposición a la competencia, ¿no? O sea, cuando en el Perú y en la enorme mayoría de países en el mundo, digamos, el currículo es por competencias, porque tienes que hacer a las personas competentes, etcétera. Pero cuando hemos hecho el ser humano tiende a polarizar, ¿no? O sea, tiende a poner negro y blanco, ¿no? Agua y aceite. Y entonces nosotros cuando construimos el discurso sobre el tema de la competencia nos olvidamos de la memoria. O sea, es imposible construir un conocimiento, es imposible construir una competencia sin una base de conocimiento y ese conocimiento sin una base de memoria, ¿sí? Evidentemente hay que ser muy cuidadosos en que hay cosas que no tienen que memorizarse, pero hay cosas que sí se tienen que memorizar. Por ejemplo, la tabla de multiplicación. O sea, parece absurdo, ¿correcto? Pero uno no puede delegar en un aparato una capacidad de poder acercarse a la realidad y poder calcularla, porque los seres humanos tenemos una capacidad de cálculo, nuestra vida es numérica, nosotros nos movemos por el tiempo. Yo hago cálculos en función a la distancia que me voy a demorar en llegar a tal punto y voy tomando decisiones. O sea, hay una construcción operativa de la vida de las personas que tiene que ver con los números. Entonces no puedes renunciar a ciertos elementos. Claro, evidentemente aprenderse pues seno, coseno, digamos, álgebra o este tipo de cosas es discutible, ¿no? Lo que tienes que entender es el proceso, es la competencia del proceso. Y puedes prescindir, pero hay elementos de la memoria que sí se necesitan. Entonces ese es un primer plano importante. De hecho, por ejemplo, las aproximaciones a la historia, cuáles eran los 14 incas, comenzando que no eran 14, digamos, ¿no? Porque no es verdad, digamos, ¿no? Eso nos enseñaron en el colegio, pues no es cierto. Espero que al otro lado de la pantalla no estén teniendo crisis existencial porque no son 14 incas, claro, porque no son 14 incas. Pero, no, o sea, de nada sirve saberse los 14 incas, correcto, si es que uno no entiende el proceso histórico. O sea, muchas veces el uso de la memoria está muy atado al tema de la historia, ¿no? Y en ese sentido yo sí estoy de acuerdo de que es fácil tener pues, el celular, una tableta o una computadora al lado para acordarte de algo, pero lo que no te quita es que tengas el proceso de comprender la historia, de aproximarte ya críticamente y de tomar postura. Yo frente a estos procesos que son, digamos, se conocen como higher thinking skills, o sea, son habilidades de pensamiento alto, ¿de acuerdo? Yo puedo prescindir de la memoria, pero hay algunos procesos en los cuales necesitas la memoria. Por ejemplo, si bien la matemática, y vuelvo al tema de la matemática, es un conocimiento que nos acompaña en la vida, lo cierto es que la matemática es un conocimiento estrictamente escolar, ¿correcto? En la interacción con tu familia, tú sabes que es la historia, que es un antes y un después, tienes una lógica en línea de tiempo, son conocimientos que los adquieres socialmente, pero uno no sí. Claro. Exactamente, hay cosas de memoria que son básicas, exactamente, hay cosas de memoria que son básicas y que puedes de alguna manera prescindir de ellas, o sea, hay algunas que no y algunas que sí, ¿sí? Entonces, es parte del ejercicio, es parte del proceso. Entonces, lo que queda claro, digamos, es que hay una suerte de tensión entre la memoria, porque nosotros fuimos formados en un modelo educativo en que había mucho énfasis en el contenido y en la memoria, y ahora nos desencaja un poco lo que está pasando en los colegios, porque no necesariamente hay elementos, digamos, que nos anclen, ¿sí? Incluso metodologías de cómo dividir.
O sea, en la cual te saca un poco de cuadro, dices, pero ¿y cómo es esta historia? Pero a mí me enseñaron de una forma. Entonces, es una crisis natural, ¿sí? Pero sí hay un tema, quieres, de que no es que haya una falsa oposición, ¿correcto? Pero más importante en un sentido, digamos, desde un punto de vista pedagógico, es preocuparse de que nuestros hijos, nuestros estudiantes, digamos, adquieran conocimientos, adquieran competencias y sean capaces de desenvolverse en la vida cotidiana con normalidad. Y normalidad es una palabra complicada, pero un poco ese es el tema, que ellos, y hay un principio fundamental que yo siempre repito, o sea, la educación y la exigencia tiene que estar atada a ella, tiene que lograr desarrollar el mejor ser humano que mi hijo o mi hija pueden ser. Y cuando digo educación no me refiero solo a la labor del colegio o del instituto o de la universidad. La educación entendida en esos términos es un proceso de todos, de la sociedad, de la educación, de la familia principalmente y del colegio, porque este es un trabajo de todos, ¿no? Muchas veces una de las cosas que sucede es que nosotros tenemos esta ficción, porque es una ficción, de que delegamos la labor de la educación y eso no sucede, eso no sucede. O sea, cometeríamos un grave error si asumimos ese tema. Claro, claro. Ya, es complementario, digamos, en ese sentido, ¿no? O sea, por ejemplo, el pensamiento crítico, la capacidad de tener una voz, la capacidad de tener una postura, de tener una posición, de defenderla con razones, es un elemento importante y además, curiosamente, es uno de los rasgos que más busca el mundo del trabajo. El mundo del trabajo no busca solo un técnico que sepa cómo cruzar en un Excel súper hiper complicado, digamos, procesos estadísticos re complicados, no, eso hay un montón. Lo que necesito es una persona que sea capaz de resolver un problema. Hay una definición que a mí me encanta mucho citarla, Pablo, digamos, uno también tiene uno de estos mitos que existen en la educación. Uno es que mi hijo es inteligente, mi hijo no es inteligente porque se sacó cero. A ver, vamos. Una cosa es la evaluación y otra cosa es la calificación. ¿Ya? La evaluación es un proceso mucho más amplio y es uno de los temas que más cojeamos los docentes en general en el mundo, porque es la parte más aburrida, más tediosa, más exigente y además cuando yo te decía este ejemplo, los sistemas educativos han crecido como máquinas para enseñar, pero yo puedo tener una máquina perfectamente construida para enseñar, pero de otro lado nadie aprende. Y uno de los rasgos del giro de la transformación educativa es que ahora las personas están buscando que el sistema sobre, cuando digo superior me refiero particularmente a la universitaria, en el cual hay una discusión muy fuerte. ¿Por qué? Porque cada vez es más aceptado, digamos, que una persona no vaya a la universidad y tenga un curso en una empresa que dura 4 meses y tenga un aprendizaje, digamos, que lo habilite para enfrentar la vida. Antes eso era impensado, o sea, nosotros pasamos de la época en la cual solo tenías que tener un bachillerato para poder tener trabajo, de ahí pasamos, es imposible que consigas un trabajo si no tienes maestría, a el momento en el cual ahora, digamos, podrías sin ningún problema no tener ninguna de las dos cosas y conseguir trabajo, ¿sí? Ok. Hay un concepto bien interesante, vemos que tiene dos acepciones, que es aprendizaje para toda la vida, y hay un segundo, que no me gusta porque es muy, muy cuestionador, es Ya. aprendizaje para vivir una vida larga. Ok. Son dos conceptos distintos, ¿ya? El aprendizaje para toda la vida, desde el punto de vista educativo, ya lo rompimos. O sea, ponte a pensar, Pablo, la media de edad a mediados del siglo pasado, o sea, hace escasamente 70 años, o sea, tus abuelos, mis abuelos, digamos, es de esa época, ¿correcto? Incluso un pedacito, un gran tramo, digamos, de nuestros papás están en ese rango de tiempo, ¿sí? El promedio de edad era, en promedio, en Perú, era como 70 años. Entonces, cuando tú llegabas a los 60, ya te pasó, faltaban 10 años de vida, o sea, la perspectiva de pensar de que tú podías estudiar algo nuevo a los 50 años era casi nulo. Ajá. Hoy en día, cuando tus rangos de edad están entre los 90 y los 95 años, los 50 años es la mitad de tu vida. Claro. Entonces lo que está sucediendo es un fenómeno bien interesante y es que hay personas que a los 40 años tienen 20 años de carrera, de haber estudiado ingeniería, se dedicaron 15, 18 años de su vida profesional a hacer algo y a los 40, 42 años dicen, no, Empieza en yo quiero otra. hacer otra cosa, yo Sí. quiero ser psicólogo, man, ya, o Así sea, es. y ser psicoanalista. Y tienen 40 años más, ¿correcto? Sí. Entonces, esa es la lógica de un aprendizaje para toda la vida. Ok. ¿Sí? Y que se cruza con esta idea del aprendizaje para una vida larga. Entonces, lo que está pasando
pasando en el mundo es que, ojo, no estoy diciendo temas de enseñanza, estoy diciendo gente que quiere aprender. Ese giro, ese que es uno de los factores de la crisis del sistema, ¿no? Ok. Y, digamos, hoy en día, conceptos como reskilling o upskilling, que son procesos que se dan, que hay toda una discusión de la llamada economía plateada, digamos, que arranca a los 50 años, por Ajá. las canas, plateada por las canas, digamos, de la gente, es Aquí cómo tenemos un hacemos, ejemplo, un por ejemplo. ejemplo, yo tengo un ejemplo de canas, digamos, a cómo hacemos para plantear sistemas que tengan la capacidad de acoger a Ajá. estas personas que están buscando reingeniería en su vida. Y es Ujú. totalmente dable. Entonces, esos son todos los elementos y en el medio está en el corazón de esta historia de la tecnología, porque es un habilitador justamente Ajá. para poder yo tener a mi hijo dando vueltas por acá, pero puedo estar aprendiendo, Ujú. ¿no? Ujú. O sea, la lógica, la ubicuidad que antes era inexistente en el sistema, hoy en día la tienes en la palma, en el bolsillo. Ujú. Entonces, todos estos conceptos están planteando una revolución al sistema educativo y claro, allí quien más rápido llegue y quien más sea más innovador y más osado para enfrentar estos problemas de la educación va a tener caídas, pero va a tener más experiencia Claro. para enfrentar eso. Paul, a ver, un poco por el tiempo, porque quiero aprovechar que estás aquí con nosotros. Tenía una pregunta ahí del chat GPT, que también es de Ujú, inteligencia artificial. Ahí si tenemos un tiempito lo hablamos un poco más adelante, pero me interesa porque muchos de los que nos siguen aquí en Felicitas, Paul, para que sepas, son ujú, papás o mamás, ¿no? Que tienen ujú. hijos y están preocupados por la formación de los hijos, ¿no? Entonces, Claro. justamente por esto de la tecnología, o sea, ahorita lo que se conoce como, ¿no?, en la educación como los terceros educadores, ¿no? Porque si la familia es el primero, el colegio es el principal principal que complementa la educación del hijo, pero hay unos terceros que es hoy en día redes sociales, las tablets, las pantallas, los Ujú, canales de cable, dígase ujú, Netflix, Paramount, HBO ujú, y ujú. compañía, ¿no? Y como también los medios de comunicación hoy día con las películas tienen muchísima más influencia que en nuestra época. O sea, mi pregunta es, ¿cuál crees frente a eso que son nuevos retos, desafíos o preocupaciones que los papás tienen que tener para no satanizar eso, sino tener una visión positiva, pero cómo pararse frente a eso, ¿no? Porque es algo que Ujú, no hay, o sea, no hay vuelta atrás, o sea, ya es parte de la realidad, es parte de la vida de los chicos. ujú. Ya, tú que además eres papá también y tienes toda esa experiencia, ese bagaje, ¿qué nos puedes decir en cuanto a eso? Porque me parece que es una preocupación que está en Sí, todos los papás, sí, ¿no? de acuerdo. A ver, mira, hay varios elementos ahí. El primero, recomendación es, en la medida de lo posible, retrasar lo más que se pueda el acceso al teléfono celular, Ok, ¿correcto? Mientras más podamos, digamos, reducir el acceso y una vez que haya acceso, poner una serie de reglas, es fundamental. Hay que explicarle a esos hijos de que el celular no es de ellos. El día de mañana que tengan 18 años podrán decir que es de ellos, pero, y no me quiero poner en la onda que yo te pago el celular, etcétera, no, porque tú eres su tutor. O ajá, sea, mi punto de vista no es que yo pago, no es un tema transaccional, ¿sí? Es un tema de que yo soy tu tutor y yo soy tu tutor, el adulto responsable, soy, digamos, que tiene un nombre específico, se llama padre, digamos, o ajá, madre, claro. que tengo la responsabilidad de ayudarte en el proceso formativo a que seas la mejor persona que puedes ser, ¿no? Entonces, desafortunadamente en el Perú no hay una legislación y en general en muchos países del mundo no hay legislación, hay edades mínimas, por ejemplo, para que una persona, para que un adolescente joven, digamos, tenga acceso a Vaya, Instagram. ah, ya, La edad es 13 años, ok, pero el Facebook, el mínimo de edad es 12 años y hemos visto, digamos, al fundador de Facebook, digamos, que además es dueño además de Instagram, digamos, también. y de Y WhatsApp, de WhatsApp. ¿no? De pedir perdón, digamos, en un congressional hearing en Estados Unidos diciendo yo no sabía el efecto que iba a tener esto en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque hay una transferencia natural, digamos, por la presencia tan fuerte de la tecnología, de que la construcción de la identidad de las personas, que antes se sucedía en tiempo real, persona a persona, o Ajá, sea, física, claro, hoy en día tú tienes un alter ego que se construye digitalmente. Y eso tiene los mismos mecanismos, solo que amplificados, que antes vivíamos, vamos a decirlo, para representarlo en el parque, en la calle en la que vivíamos o en el patio del colegio. ok, Todos los dramas de construcción de personalidad que
podemos recordar en nuestra vida escolar o en nuestra vida del barrio o de los amigos, digamos, o del club, o como quieras, digamos, o de la calle, no solo están ahora ahí, sino que ahora tienen un espejo amplificador que es invisible y que está en el celular. Y ese efecto, los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, los niños, no tienen las habilidades cognitivas suficientes para poder procesar eso de ahí a la velocidad y a la fuerza que sucede. Entonces, hay un trabajo que tenemos que hacer de reglas de juego en nuestras casas que permitan de que este proceso sea mitigado en la mayor cantidad posible de veces. No puede ser muteado, es imposible. Entonces hay un juego de confianza, hay un juego de límites, hay un juego de disciplina, hay un juego de orden que tenemos nosotros que establecer. Hay una imagen que Perdón, Paul, perdón. Sí. Junto con esas palabras, diría incluso que está obviamente en lo que tú dices, pero quizás para dejarlo incluso más claro, o sea, que los papás eduquen, formen a sus hijos cómo utilizar eso, ¿cierto? A eso vas, supongo. No solo eso, sino que además que ellos adquieran una capacidad de autodisciplina, de decir, bueno, yo estuve 45 minutos. Okay. O sea, a ver, lo que pasa es que lo que tenemos que entender es que, miren, hace 18 o 15 años había una ciencia, era muy complicado desarrollar una ciencia que se conoce como la neurociencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque por una simple y sencilla razón económica, porque para poder hacer investigación en neurociencia tenías que tener un aparato que costaba 80 millones de dólares. Y contaba con los dedos de la mano universidades en el mundo que tenían, digamos, literalmente la billetera o la capacidad económica para comprar un aparato para que sus alumnos de posgrado jueguen con el aparato para aprender. O sea, porque básicamente eso es lo que hace. Bueno, con la tecnología, esos aparatos dejaron de costar 80 millones de dólares, ahora cuestan 1 millón. Y eso amplió la capacidad, o sea, el campo de la neurociencia se multiplicó por miles. Hace 3 semanas atrás acaba de morir Daniel Kahneman, que fue un investigador de la ciencia del conocimiento, del behavior, o sea, del comportamiento, la economía del comportamiento. Y él, con la neurociencia, comienzan a entender que hay una serie de sesgos cognitivos que nosotros tenemos que no nos damos cuenta. Funcionamientos automáticos de las neuronas de nuestro cerebro que han sido educadas de cientos de miles de años de la humanidad que funcionan en automático, que son así de automático. Ya. Cuando la neurociencia avanzó y la ciencia del conocimiento del comportamiento ha avanzado, esa ciencia está metida literalmente en las redes sociales. ¿Por qué crees que el scrolling de todas las redes sociales es interminable? Porque está pensado para mantenerte conectado. Porque así funciona la capacidad de atención de nuestro cerebro. ¿Por qué crees que cada vez es menor el tamaño de videos o de interacciones en Instagram o en TikTok? Porque juega con tu capacidad de tener atención, porque sabe qué es lo que tú quieres, porque te da un refuerzo. Una gratificación, ¿no? Una gratificación variable, porque no es una gratificación, si yo hago esto, ¿por qué crees que tus hijos están profundamente conectados con juegos donde hay cofre? Todos los juegos, Brawl Stars, discúlpeme el nombre, no se me dio de la cabeza, está Brawl Stars, está Fortnite, todos ellos tienen cofres que están distribuidos en el juego y algunos de ellos tú abres y te encuentras, por ejemplo, hasta el FIFA tiene cofres que tú abres y te dan figuritas. Entonces, los chicos están más preocupados en qué cofre pueden conseguir para poder llenar un álbum virtual que ni siquiera lo pueden tocar, porque hay una competencia social interna, porque se comparan entre los chicos o las chicas que juegan el juego. Tú tienes tal cosa, no, tú tienes tal otra, yo tengo el skin, yo tengo la otra. Todo eso funciona, estás jugando con el cableo de tu cerebro. ¿Por qué? Porque mientras más tiempo estás jugando esto, más información le das, más capacidad tiene la compañía de monetizar tu información. ¿Por qué? Porque Brawl Stars es gratis. O sea, perdóname, más allá del amor de Dios y el amor de tus padres, ¿qué cosa es gratis en la vida? Nada. Estos juegos son absolutamente gratuitos. ¿Te cobran por Facebook? No. ¿Te cobran por Twitter? No. ¿Te cobran por Instagram? Tampoco. Pero ahí tú eres el producto. Tu hijo, su tiempo, es el producto que lo venden estas empresas. Entonces, eso tiene que saberlo. Cuando tú le explicas a tu hijo, oye, por si acaso, están jugando contigo, te están manipulando con los cofrecitos, y tú le explicas, tú le ves la cara a tus hijos y dices, oye, aguántame, yo no me pueden hacer eso. Esa es la sensación, ese es
la reacción que tienes que buscar. Y tienes que decirle, mira, puedes jugarlo, está bacán, tus amigos están metidos en esto, tus amigos están metidos en esto, bacán. Pero tienes que saber lo que está pasando. Esa conciencia te permite tener una postura después. Y eso no está no te lo dicen en el colegio, no te lo dicen en la televisión, lo tienes que hacer tú. Y tienes que poner reglas de juego. Paul, y a ver, esto que tú has comentado ahora, que me parece interesantísimo, llevándolo al campo de la educación, que es donde hemos empezado. Perdón, estamos hablando de educación obviamente cuando los papás se preocupan por los hijos, es obvio, pero llevando esto, pensando ahora a la escuela, ¿no? En concreto la escuela, el colegio, ¿no? Donde están los chicos, los más chicos. Hay muchos, no sé si todos, pero creo que es súper conocido, divulgadores cuando hablan de las escuelas donde estudian los hijos de Steve Jobs y todos estos de la informática, que te dicen así tal cual que sus hijos estudian en colegios donde no existe una pantalla, que incluso hacen que la nana de la casa firme un documento diciendo que no va a poner ninguna pantalla a su hijo, ¿no? O sea, porque saben todo esto que tú dices, ¿no? Entonces mi pregunta es esta, porque sí hay una tendencia que los colegios actualmente tienen que tener una cuestión informática, que hay que tener esos adelantos porque es todo una ayuda. Ya, no sé si te estoy poniendo un poco contra la espada y la pared, pero ¿cuál es tu opinión en cuanto al uso de la informática dentro de los colegios, dentro de la enseñanza? Quizás te estoy poniendo en una situación un poco delicada, no sé, pero me parece que es una pregunta interesante, ¿no? A ver, mira, el sistema educativo siempre, desde su arranque, se ha construido sobre la base de tecnología. La pizarra y la tiza son una tecnología, el libro es una tecnología. Un video puesto en VHS es una tecnología, tener un televisor en el salón de clases es una tecnología, leer un diario con tus estudiantes es una tecnología. Okay. O sea, entendamos que la tecnología, lo que pasa es que hay un giro ahora que se ha dado, correcto, con la inteligencia artificial, porque ¿qué sucede? Todas estas tecnologías que te digo son tecnologías que me ayudan yo no puedo correr tan rápido como un guepardo, bueno, invento un carro. ¿Sí? No puedo volar como un cóndor, invento un avión. Entonces, la tecnología a la cual hemos estado acostumbrados es una tecnología que amplía mis capacidades físicas. Incluso la computadora no necesariamente amplía mi capacidad de pensar, ¿sí? La inteligencia artificial sí hace un montón de eso. Entonces, tienes que distinguir las dos tecnologías. Todas estas otras tecnologías, el celular, etcétera, ahí es una tecnología de consumo de información, ¿no? En la cual yo soy el producto, o sea, mientras más consumo, más producto soy. Pero la tecnología de inteligencia artificial ya es otro tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque amplía mi capacidad de pensar. Y ahí viene el reto, de nuevo, de la humanidad. O sea, mientras más humano consiga yo formar a mi hijo, más capaz va a ser de hacer un uso ético de esa tecnología. Okay. De que las consecuencias o los resultados de la decisión que él tome de usarla va a ser mejor para los demás. Okay. Para mí como persona que la uso y para los demás. Por eso es que es tan importante el giro hacia el tema de la persona en el proceso. Y este ejemplo que mencionas de estos grandes inversionistas de la tecnología de Silicon Valley, que son estos colegios de tecnología, bueno, hay bastante de leyenda negra, o sea, de fake news, digamos, okay, en eso. Es más, hay una discusión muy grande que en Finlandia ahora han prohibido los celulares. Mentira, o sea, eso no es cierto. Lo que están haciendo es disminuyendo el uso de tiempo, de clase con mayor uso de tecnología. Okay. ¿No? Y, por ejemplo, en la lectura ya hay investigaciones y todavía la evidencia es mixta, es decir, hay investigaciones que dicen que no hay un efecto per se de leer en una tableta versus leer en un libro, ¿sí? Ah. Lo que sucede es que en la tableta te aparece un mensajito que te escribe tu amigo y te distrae. Ajá. No es el ejercicio de la lectura en la tableta, es lo que está en el ecosistema de la tableta. Por eso es que ahora hay sistemas en los cuales tú pones concentración y automáticamente no te entra un correo, ni una llamada en el teléfono, no entra nada, porque justamente no es el teléfono en sí mismo el problema. Yo puedo leer en el teléfono o puedo leer en un libro en la medida en que yo esté concentrado. Entonces, el problema no es la tecnología, el problema es el hábito de la concentración. Y eso no me lo va a dar la tecnología, eso me lo va a dar el colegio, mi padre, familia, la dinámica de mi casa, la disciplina, los rangos, los elementos que yo ponga. O sea, no podemos echarle la culpa a
al celular no le podemos echar la culpa, porque es como que estamos renunciando a nuestra capacidad, a nuestra voluntad, a nuestra toma de decisión de no usarlo. Entonces, la fuerza de la formación está justamente en reforzar este elemento, que tengan la capacidad de autocontrol. Entonces, Paul, además, sí. podríamos decir entonces, a ver, si te estoy entendiendo bien, que más allá o teniendo en cuenta este elemento de las tecnologías, de la inteligencia artificial, los avances de todas las redes sociales, etcétera, finalmente, más allá de eso, la responsabilidad del padre, de la madre como tutor, o sea, de educar al hijo, sigue hoy día siendo el mismo que siempre ha sido, educar a la persona. Correcto. Para que se desarrolle como persona humana, ¿no? Correcto. Por no decir cristiano o católico, pero desarrollarse como persona, como persona humana, la mejor versión de sí mismo, sea porque, no sé, 30 años adelante, no sé, ya no es de inteligencia artificial, será un cyborg que tengo a mi costado que me hace la vida fácil. Exactamente. Está claro. Tal cual. O sea, o sea, como decía el descubridor, digamos, de las inteligencias múltiples, tiene una definición de inteligencia que me parece espectacular, porque además es una definición tan simple que explica tanto. Para él, la definición de inteligencia no es qué tan culto eres, no es qué tanta cantidad de países conoces, no es qué tanta información puedes manejar en un uso memorístico del tema, no. O qué tanta cantidad de resolución de problemas matemáticos eres, tampoco. Para él, la definición de inteligencia es la capacidad de resolver un problema y movilizar todas tus capacidades para resolver un problema. Entonces, hay inteligencia para ser carpintero, porque logras hacer con la madera una cosa alucinante. Antes había unos troncos, ahora tienes una mesa perfecta. Puede ser un tipo profundamente inteligente a la hora de darle la pelota, a la hora del balón. O sea, Messi, aparte de que dicen que es un genio, yo no, es un tipo profundamente inteligente con la pelota. Así yo practicara 10.000 horas patearla, probablemente no llegaría ni al tobillo de lo que hace este señor, ¿sí? Entonces, además hay múltiples inteligencias, hay inteligencia y ahí hay dos inteligencias que entonces son clave. La intrapersonal, es decir, la capacidad de saber quién soy yo, cuál es mi identidad, nadie da lo que no tiene, ¿sí? Y la segunda es la interpersonal, es la capacidad de relacionarme con el otro, es la capacidad de amar, la capacidad de empatía. No estoy hablando de un universo religioso, estoy hablando en la relación humana. Esas dos capacidades, inteligencias interpersonal e intrapersonal, son fundamentales y eso no se delega, no lo delegamos al colegio, no lo delegamos al Estado, eso es una responsabilidad humana que se construye en interacción. Entonces, la tecnología, en ese sentido, tiene que ser un habilitador que ayude, en vez de mirarlo como un problema, tiene que ser una oportunidad para formar. Miren, yo te decía hace un rato, la neurociencia tiene la capacidad, ha crecido el conocimiento de neurociencia, porque uno de los campos que menos conocíamos era cómo funciona el cerebro humano, ¿sí? Ahora tenemos más conocimiento. Una de las cosas fascinantes es que el lóbulo frontal, que es la frente, ¿okay? Por eso es que uno dice, hay que tener 2 dedos de frente, ¿sí? ¿Es por qué? Porque en el lóbulo frontal está la parte del cerebro que es el comando de las decisiones de la persona. Es el que controla mi comportamiento, es el que me ayuda a tener lógica social, o sea, no puedo andar desnudo en la calle, ¿sí? Causa-efecto, moralidad. Sí. Exactamente, así es. Mira lo fascinante, hay varios estudios que prueban de que durante la adolescencia, como que la actividad del lóbulo frontal disminuye profundamente. Por eso es que haces estupideces en la adolescencia. Porque tu capacidad de medir ética y moralmente lo que vas a hacer, de tener parámetros sociales de control, caen, pues. Y allí es clave que el padre de familia esté, porque el padre de familia todo puede cambiar, menos mi amor por ti no cambia. Claro, hay otro problema. Dale, perdón. Ese punto de referencia en medio de este caos, porque él no entiende, él o ella no entiende lo que le está pasando, porque hay un proceso de protección, porque el cerebro, y eso lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, o sea, cuando digo a lo largo del tiempo son cientos de miles de años de que el ser humano existe en la Tierra. Ahí el punto ya sería cuestión para otro día. Pero tú dices estar ahí. Una pregunta es y antes de la adolescencia, ¿cuánto el papá estuvo ahí para el hijo, ¿no? Porque justamente la adolescencia, que es ese momento crítico, entonces parece que recién el papá se da cuenta, este problema, lo otro, y cuando quiere estar, el hijo ya no tiene, como se conoce, esa edad de oro, que parece que el papá y la mamá son el superhombre y la mujer María que buscan en los papás para todo.
ya en la adolescencia no es tan así, ¿no? Claro, por eso es Entonces, que hay que construir esas bases que ajá, permitan de que haya, que efectivamente esté ese referente. O así, sea, entonces, y eso se construye por amor, y nosotros sí, somos por la empatía, por eso la interpersonal y la intrapersonal son inteligencias fundamentales, porque yo como padre de familia, yo como madre de familia, tengo que tener un manejo intrapersonal de conocimiento que no me saque de quicio mi hijo mm, o mi hija, y el manejo de mí mismo. Es una inteligencia y hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque es fundamental, porque además me permite ser mejor persona. Y cuando digo inteligencias es capacidad, es competencia, es desarrollo, ¿no? Es conocimiento. Entonces, es parte del reto del proceso educativo. O incluso, sea, incluso diría, perdón que te interrumpo, pero que creo que tú, obviamente mucho mejor que yo, sabes, pero que en ese sentido quizás uno de los vacíos que creo que se está tratando cada vez más de mejorar, pero es la enseñanza afectiva, ¿no? La enseñanza ujú, emocional, que es justamente como es el filtro con el cual nos relacionamos, ¿no? Pero, claro. o sea, por lo menos, no sé, en el colegio que tú estuviste, ¿no? Porque yo en Brasil, o sea, no tuve, no sé si decir nada o cero, pero de alguien que me enseñara, claro, aparte de mi Ujú. familia, ¿no? Por eso la importancia de la familia, pero en el colegio, o sea, hablar de emociones, mundo afectivo, eso era chino, o sea, nadie Ujú. hablaba de eso, ¿no? No, no. De hecho, hay un avance a ese nivel, hay una conciencia que hemos adquirido, digamos, en general, particularmente en el mundo educativo, digamos, de la importancia. De hecho, uno creo yo, de los golpes más duros, digamos, que ha tenido que asumir el sistema educativo peruano es que sin relación humana no existe educación. Y una de las cosas que más extrañó, digamos, en el confinamiento, que los gobernantes tomaron la decisión absolutamente errada, digamos, de confinarnos, justamente fue que se puso en tela de juicio esto. Ajá. O sea, la construcción de la empatía, la construcción de la humanidad, digamos, se da en la interacción, se da en el uno a uno. Y la educación ha retomado esta mirada. De hecho, cuando tú miras, hay todo los 60 del siglo pasado, digamos, es una década bien especial. Y de hecho, en esta experiencia medio mundial, digamos, de transformación, porque hay un hito bien importante en los 60 en general, digamos, aparece, hay una autora norteamericana que se llama Nell Noddings, profesora en la Universidad de California, que ella plantea en esta época, digamos, la idea de la educación del amor, ¿sabes? Vamos, es la educación del cuidado, para ser más exactos, el care education. Y hay toda una metodología alrededor de eso. Y eso lo perdimos un poco por la velocidad en la que estábamos de crecimiento en el mundo, por la lógica de las computadoras, etcétera, y perdimos cuando viene la pandemia, digamos, hemos retomado esta mirada, dos aprendizajes rapidísimos sobre el tema. Uno es el tema de la relación como elemento fundamental de la educación, y el segundo es el rol de los padres, porque en América Latina, por lo menos, hubo muchos grupos de padres de familia organizados espontáneamente, digamos, para defender el derecho a la educación de sus hijos, y ahí comenzaron a ver la educación. Los padres de familia descubrieron ese lado no visible de la educación, porque yo depositaba a mi hijo a las 8 o 7:45, 7:30, o lo subía en una movilidad, digamos, a las 6 de la mañana, y ahí no lo volví a ver hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Ujú, Y yo nunca vi o sea, nunca vimos y tuvimos esta experiencia de ver en su relación con el profesor. ujú, sí. Y eso abrió los ojos a los padres de familia. Y claro, ahora que hemos vuelto a la, entre comillas, normalidad, hemos perdido de vista eso, pero yo invoco a que recordemos eso porque eso es fundamental, porque hemos conocido ese lado que no conocíamos nuestros hijos. Y ahí la Y importancia, eso, sí. sí. No, no, dale, dale, No, no, perdóname. no, la importancia o sea, yo no sé si en general se utiliza ese concepto en los colegios, pero la importancia de la comunidad educativa, ¿no? Que los papás entiendan que son parte Así esencial de es. lo que sucede en el colegio, Ujú. pero, digamos, antes que eso, porque es entender que el colegio de alguna manera es subsidiario al rol principal y prioritario que tiene el papá en la formación humana de su hijo, ¿no? Pero tiene que Correcto. entender que no es que, cuando está en mi casa, claro, está conmigo y colegio es colegio, ¿no? Sino que cuanto mejor Hay logremos, una ¿no? relación. Claro, cuando Ajá. mejor se logre eso, ¿no? Paul, mira, pucha, ya estamos ya aquí, ya casi una hora. Mira, hay un montón de gente aquí que ha dicho varias cosas. Primero quiero pedir perdón porque, Paul, a los 20 minutos me enteré que no se escuchaba mi voz.
Oye, de verdad. Pero lo bueno es que al invitado, que es el cual queríamos escuchar, sí se te escuchaba perfecto, no te preocupes. Ah, No se me buenísimo. escuchaba a mí, a ti se te escuchó Ya. perfecto. Ah, Entonces, genial. perdón, pero varios comentarios ahí. Tengo amigas aquí de Arequipa, de Argentina, que se han conectado. Y bueno, muchos van a ver la grabación, Paul. Tú sabes que muchos se ve después la grabación. Les pido a los que están aquí, partan esto, ¿no? O sea, creo que hemos hablado cosas altísimas, que son de verdad muy importantes para los papás. Paul, no sé si como para terminar, tú quisieras dar un último mensaje, alguna para terminar esto, estar abiertos a futuros otros sesiones, pero no sé, ahora quisieras un broche así, terminar esto. Sí, a ver, agradecerte a ti por el espacio, por las preguntas, es una conversación muy rica y a tu entera disposición, Pablo, ¿no? Yo creo que hay ángulos de lo que hemos conversado ahora, que lo hemos visto así casi como un brochazo, muy abuelo de pájaro, digamos. Yo tengo una enorme preocupación con el tema de, porque además no hay un libro escrito, o sea, Ujú. hay un montón de libros, pero no es que uno va, digamos, a la universidad para aprender a cómo manejar el tema de las redes sociales, de la Ajá. interacción. Hay toda una discusión, digamos, sobre la construcción de la identidad en Internet y Ajá. hay toda una cosa que tenemos que trabajar con nuestros hijos porque hay un fenómeno que en Internet lo que se graba no se borra, nunca, ¿sí? Hay toda una discusión sobre el tema de la pornografía, y lo digo así con todas sus letras, Ujú. digamos, casi el 50% del tráfico mundial, que son cientos de millones de páginas que existen en el mundo y que se multiplican día a día, el 50% del tráfico es pornografía en Internet. Y hay un aprendizaje sobre la sexualidad que hoy en día está en el teléfono. Y hay una discusión que tenemos que abrir y conversar porque es una realidad. Y hoy en día existen un conjunto de comportamientos, digamos, con el amor, con la relación con el otro o con la otra, que están mediados por imágenes de relaciones que no son verdad, porque lo que vemos de pornografía, digamos, en Internet es un stage. Claro. Luces, la cama no es cama de verdad, no es la vida cotidiana. Entonces la construcción de las identidades a ese nivel da para conversar y hay mucho cuidado que hay que no con mojigatería, sino con realidad pragmática, tenemos que discutirlo. Sí, quizás igual, como tú dices, ¿no? Sin satanizar, sin ser mojigatos, todo, pero a veces uno cree que porque mi hijo está en mi casa, está tranquilo, todo, No, pero lo que le está pasando a tu hijo en su cuarto, que tiene acceso a internet, puede estar en un mundo, tú no te haces claro, idea. por supuesto, por Y creo supuesto. que tú me dirás, Paul, pero en el fondo, yo creo que de alguna manera todos los papás que de verdad se preocupan lo saben, pero como es una realidad que no es fácil, una realidad que tiene aristas, una realidad, o sea, enfrentarla y tomar toro por las astas, Es o sea, fundamental, es fundamental. pero es un paso Complicado. No, complicado por y supuesto, estamos en esa y ahí pelea, ¿no? O sea, podemos conversar porque hay un montón de tips y cosas que podemos hacer como padres de familia sobre el respecto, pero es que el problema es que el otro escenario, Pablo, es que nuestros hijos hombres cosifiquen a la mujer y la mujer use al hombre, que esa es la figura en las relaciones de pornografía. Y además yendo un poquito más allá, digamos, tiene que ver con comprometer la capacidad de vivir el placer de manera humana, que eso que vemos ahí es una actuación. y ahí lo que Y tú, no, lo que tú dijiste de antes, uno principal que estaba en todo, estaba analizando esa relación que yo me conozca, ¿no? Intra, poder tener ese inter, que es fundamental, fue que finalmente es para vivir el amor, ¿no? Que es una claro, donación, un encuentro, una relación. Todo esto que comentando ahora destruye esto, que exactamente, es la claro. esencia de ser humano. Entonces sí, Y de tener herramientas para ser feliz, o sea, sí, y no digo felicidad de que todo es sonrisa, no, 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 ¿no? es la comprensión de mi ser en este momento en el tiempo, en mi condición, en mi contexto, pero que no esté atado, digamos, a automatismos o a imágenes que no son la realidad, o sea, las relaciones de pareja no son así, pero Po- ¿qué pasa si el estándar al cual o sea, horas de horas ha visto mi hijo, mi hija,
Entonces cree que ese es el estándar y que esos comportamientos son la norma y no son la norma. Y yo puedo citarte casos que están pasando en jóvenes, en adolescentes, prepúberes, digamos, de comportamientos que son copia de lo que pasa en la pornografía. Paul, perdóname, me da, no sabes qué pena me da tener que parar esto, porque, pero bueno, de verdad, No, te agradezco de corazón, o sea, ya tenemos que parar, en algún momento tenemos que parar. Te deseo que sea motivo para seguir otro momento. Te agradezco tu presencia, felicitas, un gusto tener felicitas, honor, chartado, compartido. Ojalá que ayude añado, compartan, que hagan extensivo esto a los papás, que sabemos que es una necesidad y es urgente que se escuche, se conozca y que hablemos más de estos temas. Así que, Paul, te agradezco de verdad y con no, mucho un cariño gusto. despido a todos. A ti No, también. Pablito, gracias a ti. Un abrazo grande.